sabemos que las culturas pueden ser muy diferentes. Yo recuerdo que hace algunos años atrás tuve la oportunidad de ir a Corea por un viaje ministerial. Y recuerdo que en ese viaje, bueno, aprendí muchas cosas de la cultura, es muy interesante, pero una de las cosas que aprendí es lo que implica la preeminencia. Fíjese que cuando usted va a una reunión con personas coreanas, un almuerzo, por ejemplo, una cena, es muy normal que la persona mayor en ese lugar determina muchas cosas. Usted no puede sentarse si la persona mayor no se ha sentado. Si vamos a pedir, quien comienza pidiendo es la persona mayor. Y una vez sirven, usted no puede comenzar a comer si la persona mayor no ha comenzado a comer. Y eso me hizo pensar en ¿por qué? ¿Por qué ellos tienen esa costumbre? Y en realidad lo que pasa es que ellos valoran a la persona. Valoran quién es él, no lo que ha hecho, quién es él. Porque podrían haber profesionales con doctorado y lo que usted quiera, pero si hay un abuelito de la familia, aunque él sea un campesino, todos van a respetar quién es él. Y eso me ayudó a entender y pensar precisamente en este tema de la preeminencia. ¿Qué significa la preeminencia? Significa que algo ocupa el primer lugar, no es uno más entre muchos, es el que ocupa el primer lugar. Y si bien es cierto, hermanos, este concepto yo lo vi gráficamente en esa situación, la palabra de Dios por medio de el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses nos enseña este concepto, nos lleva a pensar y nos señala quién es el verdadero preeminente en toda la historia, sobre toda la creación, sobre todas las cosas. Y Pablo proclama la supremacía, pero la preeminencia de Cristo en la carta a los Colosenses. Recordemos que Él es preeminente en muchas áreas y de hecho Pablo está específicamente mostrando en qué áreas Jesús es preeminente o por qué Él es preeminente. Y vamos a aprender cómo Él es preeminente en la redención, cómo Él es preeminente en la creación, cómo Él es preeminente en la iglesia, cómo Él es el Rey del reino de Dios, es el Hijo eterno y precisamente por quién es Él es preeminente. Pablo ha comenzado la carta orando por los de Colosa, la iglesia de Colosa. Si usted recuerda, la semana pasada meditamos en los primeros textos donde Pablo agradece a Dios por la fe, el amor y la esperanza que ve en la iglesia, pero también él pide que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad del Señor. Si usted lo recordará, el ser llenos del conocimiento de la voluntad del Señor es algo importante para que podamos andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Hermanos, yo creo que todos nosotros queremos vivir así. Todos nosotros, si somos verdaderos hijos de Dios, queremos vivir como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero en el día a día, a veces nos quedamos cortos en eso. Y surge la pregunta es, ¿realmente puedo vivir así? Hermanos, la respuesta es un rotundo sí. Y Pablo va a explicar por qué nosotros podemos vivir como es digno del Señor, agradándole a Él. Y la razón por la que podemos hacerlo, ¿saben cuál es? Es porque Cristo es preeminente. Esa vida digna se relaciona directamente con el conocimiento, el reconocer quién es Cristo y lo que Él obra en nuestra vida. Y Pablo va a desarrollar esa idea a través de partiendo del fundamento correcto, que es la preeminencia y la exaltación de quién es Cristo. Y por eso el título del sermón en esta mañana es Jesús es preeminente. Jesús es preeminente. Y vamos a ir a la carta a los Colosenses, capítulo 1, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 13. La semana pasada leímos hasta el versículo 12. Le pido que lo busque en su Biblia.
En este momento no está no lo va a ver en las pantallas el texto, así que abra su Biblia y busque Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 23. Hermanos, este texto nos muestra dos verdades y una depende de la otra. La primera verdad es que solo Jesús es preeminente. Y la segunda es que hay un llamado para nosotros en permanecer firmes en la esperanza del Evangelio, pero hermanos, eso solo es posible porque Cristo es preeminente. El entendimiento de esta verdad nos debe llevar entonces a una sola cosa. Yo quiero que en esta mañana todos nosotros, por medio de su palabra, Dios nos convenza y traiga un convencimiento a nuestra vida de permanecer firmes en la esperanza del Evangelio, porque Cristo es preeminente, hermanos. A permanecer firmes en la esperanza del Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo es preeminente. Vamos a iniciar en el versículo 13. Le pido que me sigan la lectura. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados de malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar. Dios Padre, te doy gracias, Señor, porque en esta mañana estamos aquí adorando tu santo nombre. Gracias, Señor, porque esta mañana podemos recordar, reconocer, y puede ser afirmada nuestra fe, que Jesús es preeminente. Y por su preeminencia podemos estar seguros que podemos vivir para gloria de tu nombre. Yo te pido, Señor, que tu nombre sea exaltado en esta mañana a través de la exposición de tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu quien ilumine nuestra mente, quien fije estas verdades en nuestro corazón, que nos haga descansar en la esperanza del mensaje del Evangelio, y que esa esperanza nos lleve a caminar en este mundo con confianza en ti, en dependencia, pero también en esperanza hacia aquel que es preeminente. Te damos gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, este texto nos está llamando a permanecer firmes, pero no es una invitación vacía, sin fundamento ni sustento. Somos llamados a permanecer firmes precisamente en la esperanza que viene a nosotros del mensaje del Evangelio, porque reconocemos que Cristo es preeminente. Y quiero comenzar con el primer punto en esta mañana, que es: solo Jesús es preeminente. Hermanos, en estos textos, de hecho este texto es un canto de adoración al Señor. Es uno de los textos más cristológicos, más profundamente teológicos,
que podemos encontrar, más significativos para nuestra fe. Es un texto que describe de una manera clara y sin lugar a dudas el mensaje del Evangelio. Es un texto que nos hace ver quién es Jesús, que nos hace recordar quién es Jesús, que nos hace tener un entendimiento correcto de quién es Jesús a través de la preeminencia de Jesús. Y quiero que recordemos, o más bien que pensemos, ¿qué es preeminencia? Porque si el mensaje principal es el reconocimiento de Jesús como preeminente, creo que es importante que nos tomemos rápidamente un par de minutos para pensar y para ver qué es la preeminencia o cómo debemos entender la preeminencia. El teólogo John Owen dice lo siguiente: la preeminencia de Cristo consiste en que en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente, y por lo tanto ningún hombre puede tener comunión con Dios si no es por medio de Él. La preeminencia radica en quién es Jesús. Hermanos, Jesús no es un hombre más. Jesús es el Hijo de Dios. Pero no solamente podemos pensar en el Hijo de Dios como alguien fuera de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, pero es Dios, en quien corporalmente, cuando Él tomó forma de hombre, habita la plenitud de la deidad. Y eso es lo que hace a Jesús ser preeminente. Él es preeminente por quien es Él. Y por quien es Él es posible las obras que Él ha hecho en nuestra vida. Cristo no es un accesorio del plan divino. Cristo no es un elemento cualquiera dentro de todo el plan que Dios diseñó desde la eternidad y que sigue ejecutándose. Tenemos que entender, hermanos, que la preeminencia de Cristo implica que Él es el centro del plan de Dios. Él es el centro del Evangelio mismo. Él es el centro de nuestra fe. Él es el centro de nuestra vida. La preeminencia a Jesús no es algo que Él pueda simplemente adjudicarse, es algo que le pertenece. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Hermanos, este texto nos muestra la preeminencia en Cristo. El que Él sea preeminente es que Él es el primero, el principal. No hay nadie más importante que Él. Y vemos que Pablo nos va a mostrar tres aspectos en los que podemos ver la preeminencia de Jesús. El primero de ellos es en la redención. Puede leer de nuevo el versículo 13. Porque Él nos libró. ¿De qué nos libró? Del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos. ¿Quién hizo esto? Dios. Dios nos libró del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de ¿quién? ¿Quién es el rey de ese nuevo reino al cual fuimos trasladados? Es Jesús. Y en ese rey, no solamente es nuestro rey, es nuestro Salvador. Porque en ese rey tenemos redención, es decir, el perdón de nuestros pecados. Hermanos, Cristo en su preeminencia nos libró de la esclavitud del pecado. Nos libró de estar sometidos bajo el reino de las tinieblas. Y nos ha trasladado a un nuevo reino. Pero para hacer eso, Él tuvo que cumplir con la redención. Tú solo puedes ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz a través de la redención. Es el único camino. ¿Y qué es la redención? La redención es la liberación por medio de un pago. En el tiempo que fue escrita la carta a los Colosenses, era muy normal en el derecho romano que existieran esclavos. Y se comercializaba con esclavos. Tú podrías comprar un esclavo y te pertenecía,
Pero también tú tenías la potestad de comprar un esclavo y de darle su libertad. Pero para eso había que pagar un precio. Nadie regalaba a los esclavos. Si tú estabas dispuesto a pagar por un esclavo y dejarlo en libertad, pues es como que pagaras por un halcón y lo dejaras libre en el bosque. No era muy común que eso pasara. Pero hermanos, Cristo Jesús hizo eso por nosotros. Él pagó un precio para darnos la libertad. Y no fue un precio vano en cosas vanas como oro o plata, sino su sangre preciosa, la que fue derramada en la cruz. Pero la pregunta es, ¿y eso por qué muestra la preeminencia de Cristo? Porque Él es el único sacrificio por el cual nosotros podríamos ser redimidos y trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Porque solo por la sangre de Cristo puede ser pagado el precio de nuestra libertad. No hay otro precio que podamos pagar. La religión no puede pagar la deuda. Tus buenas obras no pueden pagar la deuda. Tu comportamiento en este mundo no puede pagar la deuda. Tu inteligencia no puede generar una moneda que te permita pagar esta deuda. Porque solamente es a través de Cristo Jesús y su sangre. ¿Por quién es Él? Es que entendamos. No hay otro hijo de Dios, solo hay uno. Tú y yo hemos sido adoptados como hijos de Dios. Pero el único hijo de Dios que tomó forma de hombre y derramó su sangre es Cristo Jesús. Y Él tiene la preeminencia por eso en nuestra redención. Él tiene el primer lugar. No hay nadie más. No puede venir nuestra libertad de la religión, no puede venir nuestra libertad de la ciencia, no puede venir nuestra libertad de razonamiento humano, de filosofías, sino solamente del Cristo preeminente. Hermanos, y no solamente Cristo es preeminente en nuestra salvación, en nuestra redención, sino Él es preeminente en la creación también. Cristo es el centro del universo. Y mire cómo comienza en el versículo 5 Pablo este nuevo argumento. Él es. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Va a decir una característica que lo hace preeminente. Él es la imagen del Dios invisible. Él es idéntico a su Padre, porque Jesús es Dios. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Pero no se queda ahí, porque Él es preeminente. ¿Por qué Él es preeminente? Porque Él es Dios. Y por eso el versículo 17 dice, y Él es. ¿Qué es Él? Antes de todas las cosas. Y no solamente Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas. Es decir, hermanos, que si hoy tú y yo permanecemos, ¿por quién es? Por Cristo. Si el mundo permanece es por Cristo. Si el mar no se ha salido de su cauce es por Cristo, porque Él no solamente es el creador de todas las cosas, sino Él es el sustentador de todas las cosas. Por eso Él es preeminente. Hay sectas como los Testigos de Jehová que toman este texto, específicamente el versículo 15, para mostrar a Jesús como un ser creado. Cuando dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Ya ven? Él es una criatura. Él es el primogénito de toda creación. O sea que Él es el primero en ser creado. El texto no está diciendo eso. ¿Saben por qué Cristo es llamado el primogénito de toda creación? No porque Él fuera creado, sino porque Él tiene la dignidad suprema
ante todos los seres creados por Él. ¿Por qué? Porque Él los creó. Porque Él los creó. Es decir, lo que está diciendo es que Él es el origen de todo. Y no solamente Él es el origen, Él es el propósito de todo lo creado. Porque todo fue creado ¿para qué? Para Él. Pero también todo fue creado por Él. ¿Ven cómo la preeminencia de Cristo se muestra? Porque Él es el primero. Porque Él creó todo. Porque Él lo creó todo y lo creó todo para Él. Y no solamente lo creó y abandonó, no, todo hoy subsiste por Él. Por eso Él tiene la preeminencia en la creación. En eso radica la preeminencia en cuanto a la creación. Llamar a Cristo imagen del Dios invisible, como lo vimos en el texto anterior, y primogénito de toda la creación. Pablo está siendo intencional en eso. Recuerde que esta carta fue escrita para nosotros. Pablo, escribo a Iglesia Gracia sobre Gracia, Ciudad de Guatemala. ¿Fue escrita para nosotros? ¿Para quién fue escrita? Para la iglesia de Colosa. Y es que Pablo está ocupando títulos que eran usados en la cultura, adjudicados a falsos dioses, para que ellos comprendieran que sí había alguien que era creado a la imagen del, que era más que creado, era portador de la imagen del Dios invisible. Pero era Cristo, no a quien ellos se lo adjudicaban. Había alguien a que se le llamaba el primogénito de toda la creación. Pero Pablo les está diciendo, ustedes se equivocan. Sí existe alguien así. Pero no es quien la cultura griega dice, sino es Cristo Jesús. ¿Se recuerdan que ellos cuando llega el areópago Pablo, adoraban al Dios invisible? Pues Jesús es la imagen del Dios invisible. Porque el Dios invisible sí existe, pero no es el que los griegos se imaginaban. Eso es lo que Pablo les está haciendo ver. Recapaciten quién es Jesús. Y vemos entonces que Pablo nos está mostrando que Jesús tiene la preeminencia en nuestra redención. Jesús tiene la preeminencia en la creación, pero Jesús también tiene la preeminencia en la iglesia. Cristo es el centro de la iglesia, hermanos. No es un pastor, no es el hermano que ofrenda generosamente, no es el que mejor enseña, no es aquel que sirve fielmente, no es aquel que muestra más piedad. El centro de la iglesia es Cristo, no nosotros. Hermanos, ¿me escucharon? El centro de la iglesia no somos nosotros, es Cristo. Versículo 18, Él es también el preeminente, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Saben por qué Él es preeminente? Porque la iglesia fue formada por Él. Pero la iglesia es dirigida por Él. La iglesia es guiada por Él. Y dice, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía. Él es el primero. Él es el primero en todo. ¿Quién fue el primero en obedecer fielmente a Dios? Jesús. ¿Quién fue el primero en obedecer perfectamente la voluntad de Dios? Jesús. ¿Quién fue el primero en mostrar el amor de Dios hacia los demás? ¿Quién fue el primero en servir a los demás? Pero también Él es el primero en vencer en la muerte. Él es la cabeza de la iglesia. Y fíjense qué interesante es que hablando de la preeminencia de Cristo en la iglesia, dice, Él es el principio. ¿Por qué el principio? Porque sin Cristo no hay iglesia. Sin Cristo no hay iglesia.
Sin Cristo nuestra fe sería vana. ¿Se recuerda cómo Pablo defiende la resurrección de Jesús en 1 Corintios 15? Y dice que nosotros seríamos los más pobres de lástima si creyéramos que Jesús murió y resucitó y venció a la muerte y eso no fuera verdad. Pero lo es, porque Él es preeminente. Él fue el primero en vencer a la muerte. Y alguien podría pensar, pastor, pero quizás no se acuerda de una persona llamada Lázaro, a quien Jesús lo resucitó de los muertos, ¿se recuerda? ¿Acaso no fue Él el primero en resucitar? Hermanos, Lázaro no venció a la muerte. ¿Por qué? ¿Acaso Lázaro no volvió a morir? Pero Jesús ha vencido a la muerte. Y con su muerte Él formó una nueva creación. Hermanos, Él no solamente es prominente en la creación, en el inicio del tiempo, sino Él es el origen de la nueva creación. Y esa nueva creación es un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre resulta que Jesús es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Y para que eso fuera posible, lo que Jesús hizo fue vencer a la muerte. Él fue el primero en morir, Él fue el primero en resucitar, y por eso es que tú y yo tenemos una esperanza de resurrección. Jesús es el nuevo Adán, el origen de la nueva creación, una creación, hermanos, sin corrupción, sin maldad. Y eso nos da esperanza. La preeminencia se resume en el versículo 19. Porque agradó al Padre que en Jesús habitara toda la plenitud. Por eso Él es preeminente. Cristo es la más grande manifestación del ser divino, hermanos. En Él vemos el esplendor de los atributos de Dios actuando perfectamente en armonía. Cristo tiene la preeminencia porque en Él todas las cosas fueron creadas y todas las cosas finalmente son reconciliadas con Dios. Su obra no es parcial, ni en el tiempo, ni en alcance. Es una obra eterna, es una obra cósmica. Así de preeminente es Jesús. La pregunta del millón para nosotros hoy, y yo de verdad te pido que lo pienses, ¿es preeminente Cristo en nuestra vida? Porque Él en verdad lo es. La pregunta ¿es Cristo preeminente para nosotros? Vivimos una vida de adoración a Cristo porque solamente Él es preeminente, Él es el primero para nosotros, Él es el más importante. Y aunque es una verdad que difícilmente un creyente va a negar, pero la pregunta es si vivimos conforme a esa verdad. Porque hermanos, entendamos, el Evangelio siempre tiene implicaciones para nosotros. ¿Se entiende a qué me refiero con implicaciones? ¿Consecuencias? ¿Me doy a entender? El Evangelio no es un mensaje informativo. El Evangelio produce frutos. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablábamos de eso? El Evangelio produce frutos. No es un mensaje vacío, no es una ideología que pasa con el tiempo. Por lo tanto, el reconocer y recordar que Cristo es preeminente tiene consecuencias en nuestra vida. Él es el primero. Él es. Y lo reflejamos en una vida de abnegación a Él, de obediencia, de sumisión práctica. ¿Reconocemos como el más importante en nuestra vida? Es que pensemos un poco en el ejemplo que les puse de la cultura coreana. ¿Qué pasaría si el abuelo de la familia es el último que come?
y alcanzó a agarrar sobras porque todo el mundo empezó a comer y nadie se acordó de él. Ponte un momento en los zapatos de esa persona. ¿Qué interpretarías tú esa conducta? ¿O él se tardó en bajar las gradas porque le cuesta? Y cuando llegó ya todos estaban terminando. Y algunos hasta se levantaron de la mesa. ¿Qué significaría eso en la práctica, hermanos? ¿Qué tanto valor tiene esta persona? ¿Qué tan importante es? Aunque yo le diga, abuelito, tú sos tan querido para mí. Sos el número uno. ¿Sería congruente, hermanos? Es que el que Cristo sea preeminente en nuestra vida es eso, reconocerle como el número uno, como el más importante, como Él lo hizo. Él mostró que para Él su Padre era lo más importante, ¿se recuerda? Él decía, yo no voy a enseñar aquello que mi Padre no me ha dicho que enseñe. Mi comida y mi bebida es, ¿el qué? Hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque para Él el Padre era lo más importante. La pregunta es para nosotros, ¿Dios, Cristo es lo más importante? La preeminencia de Cristo moldea nuestras decisiones cuando las alineamos a la palabra de Dios revelada. O a la hora de tomar decisiones ni nos acordamos. Jesús realmente está siendo el primero en nuestra vida, en el uso de nuestro tiempo, en el servicio a Él, en seguir sus pisadas como sus discípulos que somos, en asumir el propósito de Cristo como el propósito de vida para mí. Eso es que Él tenga la preeminencia en mi vida. El asumir y reconocer la importancia de la misión que Él nos ha dejado. ¿Por qué? Porque Él es el primero. No, espérame. O sea, mi devocional no me lo toques. Porque es lo primero, es lo más importante para mí. Es que hay que... No, lo hacemos después. No, es que esto que me estás pidiendo es en contra de la palabra de Cristo y para mí lo más importante es agradarle a Él. Él es el primero. Si me pones a competir entre tú y Cristo, lo siento, perdiste. Te amo, pero lo siento. Hermanos, eso es un efecto del Evangelio mismo. Solo aquellos que realmente creen el Evangelio verán a Cristo como el preeminente en sus vidas. Y eso les llevará a vivir con firmeza, con esperanza, a permanecer firmes confiando en aquel que es el preeminente. Y yo sé que esto puede llevarte a pensar, híjole, entonces estoy perdido. ¿Estás perdido? ¿Sin Cristo? Sí. ¿Pero con Cristo? No. ¿Por qué? Porque Él es preeminente. Él puede obrar poderosamente en nosotros y lo hace, hermanos. Muchas veces nosotros podemos dudar si somos hijos de Dios porque lo medimos a la luz de nuestro comportamiento. Yo creo que todo creyente no es tan obediente como quisiera serlo, ¿o sí? ¿Hay alguien aquí que ha llegado al estándar de decir, no, yo ya soy tan obediente como podría llegar a serlo y entonces ya no hay más? ¿O todos nosotros anhelamos crecer en obediencia? Todos nosotros anhelamos crecer en reconocimiento de la preeminencia de Cristo en nuestra vida y que realmente Él sea el primero, porque a veces no lo es. Y ahí es donde nos cuestionamos y decimos, ¿realmente es posible vivir así? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Por la preeminencia de Cristo. Y déjame explicarte ese punto. Y voy al segundo punto y el último punto en esta mañana es permanezcamos firmes, pero ¿en qué? ¿Dónde está nuestra firmeza? ¿En las obras que hacemos?
Es que ahí está el problema. Si tu firmeza está en las obras que tú haces, entonces ya no es gracia, es mérito. Ya no es dependencia, es autosuficiencia. Y no nos confundamos. Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de Él. Dios quiere que vivamos como es digno de Él, agradándole a Él en toda buena obra. Pero el camino de eso es estar firmes en la esperanza que tenemos. La esperanza que nos da el Evangelio. Porque sin el Evangelio y sin Cristo no tenemos esperanza. Por más que tú quieras cumplir el estándar de Dios, por más que tú quieras acercarte a Dios, te darás cuenta que sin Cristo es imposible. Hermanos, este es un himno hermoso, cristológico, que exalta precisamente a Jesús como preeminente en la creación, como sustentador, redentor y reconciliador. Nos recuerda que por Él, porque Él tiene la primacía, la preeminencia, entonces Él es capaz de hacer lo que tú y yo no podemos hacer, que es estar bien con Dios. Por eso descansamos en esa esperanza. Descansamos en la esperanza de que aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará, y esa es nuestra esperanza. Cristo es el Hijo de Dios, es supremo sobre toda la creación y la redención. Por lo tanto, los creyentes debemos permanecer y perseverar firmes en la fe, reconociendo que solamente en Él tenemos reconciliación con Dios y plenitud. Hermanos, yo espero que esto te anime a permanecer firme en la esperanza que nos da el Evangelio. Quizás tú recientemente has estado luchando en tu mente y cuestionándote si realmente eres creyente. O quizás tú te has enfrentado ante la imposibilidad de querer ser más obediente con el Señor. Pero mantente firme en tu fe. Piensa por un momento, es que ¿por qué lo puedo hacer? ¿O ustedes creen que Dios es tan cruel de pedirnos algo que no podemos hacer? Y que se empieza a burlar de nosotros porque no nos ve intentando hacerlo sin éxito. Como aquel que tiene 2 pies izquierdos, ¿verdad? Y le dicen, vení, te voy a enseñar a bailar, y le ponen una coreografía imposible. Y el que le está enseñando lo que realmente está haciendo es burlándose de él. Hermanos, Dios no es así. Si Dios nos pide que crezcamos en santidad es porque Él nos hace crecer en santidad. Si Dios nos pide que vivamos en obediencia es porque Él ha obrado de tal manera que podemos vivir en obediencia. Y esa es nuestra esperanza. Él ha obrado en nosotros porque Él es preeminente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Confiar en Cristo y no en nosotros mismos. Se oye bien fácil, ¿verdad? Y bien corto. Confía en Cristo y no en ti. Pero en la práctica, nuestro orgullo, nuestro pecado muchas veces nos estorba para esa verdad. Mire lo que dice Pablo, y quiero que note la argumentación de Pablo, porque le está poniendo sustento a lo que creemos. Porque agradó al Padre que en Él, en Cristo, versículo 19, habitara toda la plenitud, lo leímos, y sigue diciendo, y por medio de Él, es decir, de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, con el Padre, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, aclaro, subrayo. Hermanos, el Evangelio es un mensaje que debe de ser creído. Pero es un mensaje que tiene efectos, no es información. ¿Y saben cuál es uno de los efectos de ese mensaje? Es que nos reconcilia con Dios. Por medio de la fe. Nos hace estar en paz con Dios. Ya sean, y dice, repito, ya sean los que están en la tierra o los que están en los cielos. Y aunque vosotros antes, ¿cuál era nuestra condición antes? Estábamos, ¿de qué manera? Alejados, ¿de quién? De Dios. No importa qué tan religioso tú eras, antes de Cristo estabas alejado de Dios. Aunque pasaras todos los días en un templo, no importa qué religión. Sin Cristo tú puedes estar en el templo todo el día, no importa qué religión.
Pero si no estás en Cristo, tú estás alejado de Dios. ¿Y sabes por qué estás alejado de Dios? Y eras de ánimo hostil, ocupados de malas obras. El hombre sin fe en Cristo no es neutro. Eso no es cierto. El mundo sin Cristo no es neutro. No es cierto eso de que, te voy a respetar si me respetas. No. Porque los hombres sin Cristo están alejados de Dios. ¿Y cómo se muestra eso? Porque son hostiles a Dios. Porque se rebelan en contra de Dios. Porque no quieren someterse a Dios. Porque están muy ocupados en sus malas obras. Pero hermanos, el que es preeminente en su gracia ha obrado en nosotros. Y quiero que notes que no solamente te cambió de lugar, ya no es que solo estás en el reino de las tinieblas y ahora estás en el reino de la luz, lo cual sí pasó, sino además te ha dado una nueva naturaleza, una naturaleza que ya no es hostil a Dios, una naturaleza que quiere vivir para Dios, que quiere obedecer a Dios, que quiere agradar a Dios. Y esa es una obra que solo Jesús puede hacer. El cristianismo no es una regla de comportamientos específica, porque muchas religiones son así. Si tú has tenido la oportunidad y la curiosidad de investigar un poco acerca de las religiones del mundo, todas las religiones te van a poner normas de conducta. El cristianismo es más que un cambio de conducta. El cristianismo es un cambio de naturaleza, porque pasamos de muerte a vida, de ser enemigos de Dios a amar a Dios. ¿Ven la esperanza que encontramos en el Evangelio? El Evangelio es ese mensaje que nos hace recordar esto. Que ahora estamos reconciliados con Dios, pero no por la conducta, no por lo que tú haces, no por lo que tú aportas, no por el dinero que le das a Dios. Si hemos sido reconciliados es por aquel que es preeminente. Porque Él hizo la paz por nosotros. Porque para que hubiera paz tendría que haber un resarcimiento de la ofensa. ¿Podría haber paz entre un matrimonio si hay una ofensa y no hay un perdón por la ofensa? Y es que los seres humanos cuando pecan ofenden a Dios. Y Dios es un juez justo, que no tendrá por inocente a nadie. Y Dios juzga justamente por cada acto de pecado que le ofendemos. Hay una deuda que pagar. Y esa deuda tú y yo no la podemos pagar. Para que haya paz tiene que haber resarcimiento de la ofensa. Y eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Él hizo la paz por la sangre de su cruz, por medio de Él. Ya sean las que están en la tierra o los que están en los cielos. Y aunque todos vosotros antes estábamos alejados, ahora hemos sido reconciliados con Él. Y sigue diciendo en el versículo siguiente, el versículo 22, el final del 21 y 22, y aunque vosotros antes estabas alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en las malas obras, sin embargo, ahora Él, ¿qué ha hecho? Os ha reconciliado en su cuerpo de carne, en su sacrificio en la cruz, mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y esa es la esperanza del Evangelio, hermanos. Que sabemos que Cristo nos reconcilió con el Padre. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque la deuda ya fue pagada, la ofensa ya fue pagada. Porque la ira justa de Dios, que requería el perdón de esa ofensa, ya fue satisfecha en Cristo Jesús. Y Él nos salvó. ¿Para qué? Para hacernos santos. Un cristiano no debería usar esa frase de, no, si aquí nadie es santo. Entiendo el sentido de la frase. ¿Hay maldad en nosotros?
¿Sí? ¿Pero eso nos quita la santidad? No, porque la santidad no es por nuestras obras. Si fuera así, ninguno de nosotros fuera santo, y esa es la realidad, ningún ser humano. Eso es lo que Pablo expone en Romanos 3. No hay ni un bueno, por cuanto todos pecaron. Solo el preeminente Cristo Jesús, quien es el Hijo de Dios, en el cual nunca ha habido pecado ni habrá pecado. Y Él derramó su sangre, no solo para reconciliarte con Dios, derramó su sangre ¿para qué? Para presentarnos delante de Dios. ¿Cuál es la meta de Jesús? Presentarnos delante de Dios ¿cómo? Santos, sin mancha e irreprensibles. Por eso cuando tú peques, no te alejes de Dios. Si tú eres creyente, la culpa te va a tratar de engañar y te va a decir, no hombre, no seas hipócrita si acabas de pecar y vas a ir delante de un Dios santo, santo, santo. ¿O solo yo lo he experimentado, hermanos? Pero tú sí puedes ir. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ve santo, sin mancha e irreprensible. Él no te va a llamar a pedirte cuentas. Dice la Biblia que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos. ¿Por qué es justo? Porque ya alguien pagó la deuda. No sé si tú has tenido la hermosa experiencia de que alguien te invite a comer. Y más cuando es sorpresa, ¿verdad? Tú genuinamente vas y quieres ir a pagar y te dicen, fíjese que la cuenta ya está pagada. ¿Verdad que qué rico? Hermanos, en Cristo Jesús la cuenta ya está pagada. Por eso puedes ir con confianza ante el trono, que ahora ya no es un trono de juicio, es un trono de gracia. Esa es la esperanza del Evangelio. De que cuando tú vas con esperanza al Padre, sabiendo que encontrarás perdón y encontrarás restauración. Si confiesan sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda la maldad. Él va a seguir obrando en tu vida. Mantente firme en esa esperanza. La esperanza que proviene del mensaje del Evangelio. Disfruta de la reconciliación. Y esa es otra pregunta que quiero hacerte hoy. ¿Estás disfrutando de lo que el Cristo preeminente te ha dado? ¿Lo que Él ha hecho por ti? A través de disfrutar de una relación con Dios personal día a día. A través de poder cumplir el propósito por el cual hemos sido creados. Lo he mencionado en otras predicaciones. ¿Cuántos seres humanos buscan el propósito de vida? Se sienten vacíos porque su vida no tiene un propósito. Lo que ellos no saben es que su propósito es glorificar al Creador. Pero como no le conocen, no lo pueden cumplir. Pero Cristo nos ha dado el privilegio de poder ser restaurado en nosotros el propósito de nuestra existencia, que es glorificar a Dios. La pregunta es, ¿estamos disfrutando de eso? ¿Estás disfrutando de el privilegio de ser reconciliados con Dios en Cristo? Y es específicamente el estar unidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hermano, lo que estamos haciendo hoy, lo que hacemos en la semana de disfrutar de comunión unos con otros, de participar en un discipulado, de tener un hermano a quien poder hablarle y orar juntos, es parte de las bendiciones que el preeminente nos ha dado. Hermanos, la vida cristiana no está enfocada en actividades. Lastimosamente, en nuestro contexto, muchas iglesias evalúan su salud espiritual por cuántas actividades tienen. Hay servicio el lunes, servicio el martes, servicio el miércoles, servicio de los servicios que se imagine. Servicios de adoración, servicios de jóvenes, servicio de canto, servicio de no sé qué, servicio de no sé cuánto. Se reúnen de lunes a domingo. Hermanos, y no quiero que me entienda que estoy criticando eso. ¿Saben cuál es el problema? Que el asistir a un servicio todas las semanas no necesariamente refleja mi relación con el Señor. Y es irónico, hay personas que están toda la semana en la iglesia y no conocen la palabra de Dios. Hay personas que están toda la semana en la iglesia y cuando ven su vida
Todo el tiempo andan amargados, molestos, iracundos, pendencieros. Asisten a todos los días de la semana y no tienen comunión con sus hermanos porque ni los conocen. Pero de igual manera el otro extremo, hermanos. Aquellos que solo dominguean. Pastor, pero es que debería de haber más actividades en nuestra iglesia. Sí, yo estoy de acuerdo. Tenemos una situación que hace difícil que nos reunamos en la semana. Pero ¿eso te impide vivir la vida cristiana? ¿Eso te impide vivir en comunión con tus hermanos? ¿Eso te impide que en la semana tú intencionalmente le digas a 2 o 3 hermanos, miren, hermanos, reunámonos, estudiemos la Biblia, oremos juntos? Puedes involucrarte en un discipulado. De hecho, cuando vemos el modelo en Hechos, dice la Biblia que la iglesia, ¿qué hacía? Se reunía en el templo y todos los días en casas. No dice todos los días en el templo. Porque es más fácil, hermanos, seamos honestos. Es más fácil venir y sentarnos aquí durante una hora, irnos y decir ya cumplimos. Y Jesús no necesariamente va a ser el preeminente en nuestra vida. Este es el corazón del Evangelio, hermanos. ¿Quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros en la cruz? El Evangelio, quiero que me escuchen todos, por favor, con atención. Algunos sé que están cabeceando, pues no sé, el que está a la par pellizque, lo buena estrategia. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es un mensaje. Es un mensaje que requiere ser creído. La pregunta es, ¿en qué consiste este mensaje? Cuando alguien te pregunte qué es el Evangelio es un mensaje que tiene que ser proclamado, anunciado, creído y vivido. Pero ¿qué es ese mensaje? Es un mensaje que nos hace recordar quién es Cristo y quiénes somos nosotros. El Evangelio nos recuerda que Jesús es el Verbo que tomó forma de hombre. Pero ese verbo existía desde el principio, porque es eterno. Jesús es el Hijo de Dios eterno. Y Él tomó forma de hombre y vino a este mundo. ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos un Salvador y un Redentor. ¿Por qué? Porque somos malvados. Como lo leímos en el texto, porque por naturaleza estábamos en contra de Dios. Porque éramos esclavos de nuestro pecado, el cual nos alejaba de Dios. Y Dios en su misericordia nos rescató. Tú y yo estábamos allá, refundidos en un mercado de esclavos, donde el pecado nos sometía, no nos alimentaba, se aprovechaba de nosotros. Una vida sin sentido, llena de sufrimiento y dolor. Pero Dios envió a su Hijo y nos fue a rescatar. Fue a buscarte. Llegó hasta el rincón más oscuro en el que tú estabas, donde pensabas que ya no había esperanza. Y Él te llamó y te dijo, ven, te quiero rescatar de aquí. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Yo voy a pagar ese precio. Pero es que es el precio más grande que se puede pagar. No importa porque yo soy preeminente y yo lo voy a pagar. Y Él fue a la cruz y derramó su sangre para que los pecadores fuéramos alcanzados por su gracia. Y para que pasáramos de estar de ahí de un rincón oscuro, en tinieblas, a un reino hermoso de luz, en el cual tenemos el mejor rey que podemos tener. Nos libró del dominio de las tinieblas, pero solo por la fe en Cristo fuimos salvados. Solo por su sangre. Y Él nos reconcilió con Dios. Nos llevó delante de su Padre. Y ahora su Padre nos ha adoptado como hijos suyos. Y compartimos toda la herencia de Cristo. Él compartió con nosotros esa herencia. Ya no somos pecadores. Somos hijos de Dios. Santos, sin mancha, irreprensibles. Él pagó por la ofensa.
Él cayó la condenación, sobre Él cayó la condenación y nos reconcilió. Y no solamente eso, hermanos, Él nos sostiene, por eso tenemos una esperanza. Él sostiene tu vida, Él sostiene tu fe. Él es el que obra en ti las buenas obras que hacemos, las pocas quizás o muchas, no lo sé, pero es Él. Es Él el que sigue obrando en nosotros por medio de su Santo Espíritu, conformándonos a su imagen. Y por eso Pablo termina diciendo esto. Versículo 23, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación bajo el cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Saben cuál es el llamado a perseverar en la fe? Y alguien podría pensar, pastor, pero eso pareciera decir que si no persevero, entonces no voy a alcanzar esto. ¿Sí? Eso es lo que dice. Pero lo que está diciendo es que aquel que verdaderamente ha creído el mensaje del Evangelio va a perseverar hasta el final. No por sus fuerzas, sino porque el preeminente lo sostendrá. Porque el preeminente obrará en él. Porque en momentos de debilidad su Santo Espíritu traerá fortaleza a tu vida. Todos nosotros lo hemos vivido y lo hemos experimentado, hermanos. Por eso el llamado para nosotros en esta mañana es: permanezcamos firmes, no en tus fuerzas, no en tus obras. Eso será un fruto. ¿Estarán en tu vida? Claro que estarán, pero como un fruto, porque tenemos la esperanza que aquel que inició la buena obra la perfecciona. Hermanos, permanezcamos firmes en la esperanza del Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo es preeminente. Vamos a orar.